Radio Cocinando Conciencias, episodio 37. Muy buenos días, bienvenida una semana más, otro lunes más, a la radio de Cocinando Conciencias, un podcast donde hablamos de nutrición, de alimentación saludable, de recetas sanas, sabrosas y sencillas. Un podcast donde intentaremos ayudarte a que cocines de manera mucho más saludable, mucho más responsable, sin necesidad de volvernos locos y pasar 20 horas en la cocina. Porque sí, comer de manera sana y sabrosa es posible y aquí te ayudo a conseguirlo. ¡Comenzamos! Bueno, ¿qué tal habéis empezado la semana? Que es puente, que hoy el lunes es puente, es verdad, no me acordaba que era puente, pero yo estoy aquí, al pie del cañón, cada lunes, ya sabéis, podcast, radio, Cocinando Conciencias, no fallamos. Y antes de empezar con el tema de hoy, vamos a hacer un repaso a lo que pasó la semana pasada en el blog, en cocinandoconciencias.com. En el podcast hicimos una nueva audioreceta, crema de legumbres. ¿Qué tal? ¿Os gustó? Me encantan las legumbres y las intento comer prácticamente todos los días. Ya sabéis que es súper importante comer muchas más legumbres, ¿verdad? Claro que lo sabéis. Además tuvimos 3 recetas diferentes. El miércoles Vero nos preparó una receta espectacular. Berenjenas con falso queso. Buenísimas, súper fáciles de preparar, súper rápidas, muy sencillas en el microondas. Buenísimas. También hicimos un batido y de eso vamos a hablar hoy. Y también hicimos una crema. Pero es que hicimos doble batido porque también en YouTube preparé el batido de aguacate con espinacas. Muy nutritivo, muy saludable y de eso vamos a hablar hoy. De los batidos. Y como siempre, os recuerdo que podéis dejar vuestros comentarios, vuestras sugerencias, vuestras dudas en cocinandoconciencias.com/contactar. Y vamos ya al tema de esta semana. Hoy vamos a hablar de batidos contra zumos. ¡Que comience el combate! ¡Go! ¿Qué es mejor? Sí, me queda un poco flipado. ¿Qué es mejor? ¿Zumos? ¿Batidos? ¿Qué podemos elegir? ¿Batidos? ¿Zumos? ¿Fruta? Interesante. ¿Por qué he elegido este tema? Pues mira, lo he elegido porque algunos de vosotros me habéis preguntado por redes sociales qué tipos de batidos son mejores para algunas patologías. Y la verdad que me gustaría aclarar algunos conceptos en este sentido. Ya sabéis que en Instagram y en Facebook estuve publicando bastantes batidos diferentes, bastantes cremas, ya que me operaron de la boca y no podía mastigar. Estuve 3 semanas, que lo pasé realmente mal, por el tema de no poder comer sólido. Estuve alimentándome a base de batidos, a base de cremas y era un poco rollo y a mí la verdad que me gusta más masticar y comer normal, como aquel que dice. Así que estuve con batidos y he aprovechado también pues, para publicar esos batidos en mi blog, para que haya pues, más tipo de contenido, más recetas diferentes que podáis utilizar cuando la necesitéis. Así que quiero aclarar conceptos de qué es mejor, batidos, zumos, frutas. Pues ya lo sabéis y creo que os lo he contado muchas veces, pero quiero volver a repetirlo. Siempre debemos priorizar fruta. Siempre, ¿de acuerdo? Es súper importante. ¿Por qué? Para empezar, porque vamos a obtener mucha más fibra gracias a la fruta. Gracias a la masticación, al pelado incluso, gracias a que vamos a estar comiendo esa fruta de manera más natural, entera, masticando, vamos a conseguir más saciedad, vamos a comer menos cantidad, ya que vamos a tardar más tiempo en comer, y al aumentar esta saciedad, por el simple hecho de masticar, de pelar la fruta, etcétera, pues al final comeremos mucha menos cantidad que si la usamos en forma de batido, en forma de fruta, de zumo, etcétera. Además, como he dicho antes, la fibra, aunque que sí que es verdad que al hacer un batido, vamos a conseguir bastante cantidad de fibra que sí que perderemos si lo hacemos en forma de zumo, siempre se va a perder algo, ¿de acuerdo? Si usamos una batidora de estas cualquier tipo de batidora realmente, al final siempre se va a quedar algo en las cuchillas, siempre se va a quedar un trozo de
de fruta en la batidora, etcétera. Entonces, siempre vamos a perder algo de fibra. Por lo tanto, siempre vamos a intentar priorizar la fruta entera y siempre que podamos, pues masticada, es decir, cogiendo la fruta y dándole un bocado a la manzana, claro que sí. Otro tema de la fruta que algunos me preguntáis y algunos me decís o me preguntáis exactamente en las redes sociales, que si es mejor comerla pelada o sin pelar. Porque algunos me comentáis que tenéis miedo de que si esa fruta no es orgánica, puede tener pesticidas y eso puede afectar a nuestra salud. Y quiero también comentaros varias cosas en este sentido. Es que no debemos tener miedo, quizás, no, miedo no, sino que no debemos preocuparnos en exceso por si una manzana, una fruta, es orgánica o no es orgánica. Realmente en las frutas, si es orgánico o no orgánico, da igual. O sea, yo prefiero que comáis más fruta que sea no orgánica, que sea local sobre todo, es más importante incluso que sea orgánica, que no comáis menos fruta porque no es orgánica. ¿Por qué? Porque básicamente cuando algo se cataloga como orgánico, hace referencia a una etiqueta realmente. Es una ley, que es una etiqueta, de hecho es una etiqueta que se establece por ley, que por defecto, digamos, se hace que esa fruta, ese alimento, se le pueda denominar orgánico por el simple hecho de que cumple unas ciertas características que están determinadas en esa ley. Pero no indica que esa fruta o ese alimento no tenga pesticidas, porque de hecho, aun los productos orgánicos utilizan ciertos pesticidas. Por lo tanto, es falso decir que un alimento o una fruta, en este caso, es orgánica y no tiene pesticidas, porque sí que lo tiene. Lo que pasa que no utilizan todos los pesticidas que podrían utilizar digamos, la agricultura convencional. Por lo tanto, orgánico no es sinónimo de que no tiene pesticidas. Eso hay que aclararlo. Además, que si lavamos bien la fruta, como se lava normalmente, siempre que vais a comer una fruta, pues la vais a lavar. Y pues ya ahí eliminamos bastante cantidad de pesticidas. Por tanto, que sea orgánico o no sea orgánico, para mí y para muchos nutricionistas, no es relevante. Prefiero y preferimos que comáis mucha más fruta sin que sea orgánica. Incluso se ha visto que en temas orgánicos sería incluso más recomendable, elegir productos animales, en este caso, elegir productos orgánicos en productos animales, menos en productos vegetales. No es necesario comprar fruta y verdura orgánica, realmente no es. Porque hay un ejemplo que tiene mucho sentido y que cuando lo diga veréis que tengo razón, es que prefiero que te comas una manzana de Girona, que no es orgánica, por ejemplo, a que te comas una manzana orgánica que viene de Nueva Zelanda, porque eso ya sí que no tiene ningún sentido absoluto. Porque ya que venga de la otra parte del mundo y gaste mucha más contaminación, que produzca mucha contaminación, eso ya quita todo el sentido de lo orgánico. Por lo tanto, no debemos tener miedo a que si una fruta es o no es orgánica. Prefiero que comáis fruta, mucha más fruta y que sea normal, da igual, barata, punto. No hace falta que sea orgánico. De hecho, yo no compro nada orgánico. Ni los huevos, ni la carne. Sí que de vez en cuando sí que intento la carne comprarla orgánica. O quizás no orgánica, pero sí que de vacas de pasto, porque tampoco es lo mismo, pero bueno. Vacas que estén criadas en libertad o gallinas que estén criadas en libertad, que tampoco significa que sea orgánico. Carne, porque yo apenas ya como carne, de ternera sobre todo, quizás de pollo, pero ya te digo que tampoco mucho. Y siempre que intento comer pollo, pues intento que sea pollo de corral, etcétera, que esté criado en libertad, como las gallinas. Y el pescado, pues intento que sea pescado salvaje, no pescado de piscifactoría. Siempre va a ser mucho más nutritivo en este sentido. Así que, y la fruta la compro en el mercado, la fruta normal, intento que sea de proximidad. Y a veces también, si voy al supermercado a comprar fruta, pues la compro la que hay, la normal. Intento que sea de España, para que esa proximidad pues sea la más cercana posible, claro. Pero orgánico o no orgánico, realmente no tiene sentido. Y no debemos tener miedo
a los pesticidas, porque si lo lavamos bien la fruta no va a haber ningún problema. Además, el tema de los pesticidas hace que cada vez sea más frecuente encontrarnos con algo que a mí me preocupa mucho, que es la quimiofobia. Podemos pensar que todos los productos o todos los alimentos que tienen antioxidantes, que tienen los típicos Es, son malos por naturaleza. Y no es así, no es así. Por ejemplo, muchas veces en algunos grupos de Facebook me encuentro que la gente dice, no, es que si esas legumbres de bote cocidas tienen un E ciento y pico y no es bueno porque este antioxidante es realmente malo. No, eso es una quimiofobia y debemos huir de ello. Una cosa son los productos ultraprocesados que contienen abundante cantidad de azúcar, de aceites refinados, de grasas trans, y ahí le añaden también mogollón de antioxidantes, le añaden aditivos en exceso. Eso es una cosa que realmente que no debemos tomar o comer. Y otra cosa son algunos alimentos, productos procesados o alimentos procesados como las legumbres de bote, que le han añadido algún antioxidante para que ese producto pueda durar más tiempo. Es lógico y normal. Así que no debemos tener miedo a ciertos aditivos, a ciertos antioxidantes sobre todo, si no están en un exceso. Y en ese sentido, por ejemplo, las legumbres de bote no están en exceso. Es una cantidad mínima que además eliminamos muy fácilmente con un remojo de las legumbres y con un lavado de las legumbres. Por tanto, no debemos tener miedo. O si le han echado a un bote de tomate triturado también algún antioxidante, pues tampoco es relevante en este sentido. Debemos intentar comer comida real. Alguna comida también procesada es buena, conservas, legumbres de bote, etcétera, y sin tener un miedo a ciertos productos, porque la cantidad que vamos a tomar es mínima. Así que también es un poco ver cuánta cantidad o un colorante, si le echamos a una paella una vez al mes media cucharadita o menos de colorante, pues tampoco vamos a tener que tener miedo a ese sentido. Otra cosa es que todos los días le echemos colorante a una cuchara o dos de colorante a todas nuestras comidas, todos los días, pero si nos hacemos una paella de uvas a peras una vez al mes o menos, pues tampoco es relevante ese aditivo. Y también el problema no es el que tú te puedas echar una cantidad mínima a tu paella, una vez incluso a la semana, diría yo, sino el problema es ese colorante que se lo echen a muchos alimentos que comas diariamente de ultraprocesados. Entonces ahí está realmente el problema, no que tú te eches una cantidad mínima en una paella cuando te la hagas muy de vez en cuando. Por tanto, no debemos tener problemas en ese sentido. Y volvamos al tema de la fruta, los batidos y los zumos. ¿De acuerdo? Que me he ido un poco por las ramas. Cuando, entonces ya sabemos que vamos a priorizar siempre, siempre, siempre la fruta. No solo porque no va a aportar más saciedad, sino porque nos va a aportar más fibra y más vitaminas. Así que, si tenemos algún problema de deglución o algún problema alimentario, alguna patología, sí que podemos hacer uso de los batidos. Los batidos van a ser siempre mucho mejores que los zumos. Pero ya os digo, solo los consumiría en determinadas ocasiones que no podemos masticar o si realmente un día aislado nos apetece bastante un batido. Porque aunque sea mejor que los zumos, comiendo en forma de batido es posible que comamos mucha más cantidad. Os voy a poner un ejemplo muy fácil. No es lo mismo hacernos un batido con leche de una o dos piezas de fruta y frutos secos que hacernos un yogur natural o dos yogures naturales incluso con una o dos piezas de fruta y frutos secos. Primero, porque el hecho de masticar y el hecho de prepararnos ese yogur y masticarlo, vamos a hacer seguramente que comamos menos. No vamos a saciar más, entonces vamos al final a comer mucha menos cantidad. Y vamos a tardar mucho más en comernos esa cantidad de fruta, de frutos secos, de yogur, etcétera. En cambio, si lo hacemos en forma de batido, nos lo vamos a comer enseguida y entonces esas calorías, ese azúcar, todas esos nutrientes nos lo vamos a tener que absorber de una manera mucho más rápida. Con lo cual va a ser un poco peor que comerlo entero. Además, súper importante, y para mí, lo básico es que ensuciamos menos. Si no lo hacemos si cogemos un bol
de yogur y le metemos la fruta y los frutos secos, vamos a ensuciar menos. Porque si vas a usar la batidora, ya vas a ensuciar la batidora y luego seguramente un vaso para el batido. Así que vamos a ensuciar más. Y para mí, ensuciar es básico y ensuciar poco es importantísimo. Y me dirás, quizás es más rápido el batido. Pues no, ni de coña. O sea, cogerte un yogur, añadirle fruta y frutos secos es mucho más rápido que coger la batidora de vaso, meterle los alimentos, batirlo, ponértelo en el vaso, luego fregarlo todo. Madre mía, es mucho más rápido lo otro. O incluso, si no quieres poner el yogur, hacerte un vaso de leche con un café con leche, una fruta y un puñado de frutos secos. Es que te lo puedes llevar incluso de camino al trabajo. Te haces el café en casa y de camino te comes la fruta y los frutos secos. Súper rápido. Es que más rápido que eso, perdonad que os diga, no hay nada. Y ya te digo, no vamos a ensuciar absolutamente nada, por favor. Es genial. Y por último, los zumos. Los zumos los vamos a dejar para el final, como última instancia, como último recurso. ¿Por qué? Porque le vamos a quitar la fibra. Toda la fibra nos la vamos a cargar, incluso aunque le echemos la pulpa de las naranjas, en el caso de que nos hagamos un zumo de naranja, no va a ser lo mismo que comernos la naranja entera. Además, como dice la OMS, añadir que los zumos están dentro de lo que se considera azúcares libres. Y un exceso de esos azúcares libres, aunque sea zumo natural, es perjudicial para nuestra salud, porque nos vamos a tener más riesgo de padecer diabetes, mellitus tipo 2 y algunos otros tipos de enfermedades. Por lo tanto, los zumos, aunque sean naturales, lo vamos a dejar para lo último. Por eso mismo, porque vamos a añadir bastantes más cantidad de fruta, le vamos a quitar toda la fibra y nos vamos a comer ese exceso de azúcares libres en exceso, ¿de acuerdo? Así que los zumos para el final. Así que, conclusión, para terminar, si no tenemos ningún problema de deglución ni ninguna patología que esté asociada al aparato digestivo, me refiero, es decir, que no tengamos ningún problema en comer la fruta, siempre vamos a elegir la fruta entera, siempre. Siempre, siempre, siempre. Es lo mejor, es que no hay nada mejor que comerte una manzana entera. Y por cierto, sin pelar, no la peléis, cómetela entera. Bueno, si es un plátano o una naranja, os dejo que la peléis, por supuesto que sí. Después, ocasionalmente, si nos apetece un día, o porque tenemos un problema de deglución que no podemos masticar por una temporada, una operación de boca, etc., pues sí, podemos hacernos batidos. Es un recurso interesante, pero siempre como recurso después de la fruta entera. Y por último, dejándolo para momentos muy, muy puntuales, hacer algunos zumos de frutas naturales. En plan, zumo naranja, algún fin de semana, si hemos salido fuera o algo de eso. Pero siempre como un recurso limitado. Así que ya lo sabéis. Espero que lo haya dejado todo claro porque quería aclarar bastantes conceptos. Y nada más, hasta aquí este episodio de la radio de Cocinando Conciencias. Espero que te haya gustado y hayas tomado nota de todo lo que he comentado. Sabes que puedes escuchar este podcast y leer todas las notas del episodio en cocinandoconciencias.com/radio. Muchas, muchas gracias por estar ahí, por estar al otro lado. Gracias por tus comentarios, por tus mensajes, por tus ánimos. De verdad, me animan mucho a seguir adelante. Es una pasada. Gracias por compartir el podcast. Gracias por darle 5 estrellas en iTunes. Eso me ayuda muchísimo. Ya sabes, vete a iTunes, dale 5 estrellas, deja una reseña si quieres. De verdad, eso me anima y me ayuda muchísimo. Gracias por comentar y darle también me gusta en iVoox. Gracias, gracias y mil veces gracias. Os espero la semana que viene en el próximo episodio del podcast de la radio de Cocinando Conciencias. Y como siempre, nos vemos en el mercado. ¡Adiós!